Bueno, me complazco en hacer una breve presentación de un proyecto que yo considero uno de los más hermosos proyectos en los cuales he participado. Se trata de una Biblia que ya salió en inglés y que se va a publicar en varios idiomas, pronto en castellano. En inglés se llama NIV God's Justice Bible. En castellano no sé cuál será exactamente el nombre, pero supongo que será Nueva Versión Internacional, La Justicia de Dios. ¿En qué consiste esa Biblia? Bueno, primero déjenme aclarar que yo creo que una de las faltas que ha habido en el mundo evangélico en general es la comprensión de la justicia de Dios como uno de los énfasis centrales de la Escritura. Nosotros decimos con mucha frecuencia y con razón, Dios es amor, Dios es amor. Es, digamos, la definición más corta y una definición que expresa la profundidad de un concepto que no podemos desligar de Dios. Dios es amor. Pero no agota la enseñanza bíblica. En el Antiguo Testamento, en más de una oportunidad se dice, Dios es justo y ama la justicia. Dios es justo y ama la justicia. Hace unos años conocí a un misionero reformado que trabajó en la Argentina por varios años. Nos hicimos muy amigos. Él era de origen holandés, aunque era ciudadano estadounidense. Él había hecho un doctorado en Ámsterdam, en la Universidad Libre de Ámsterdam, una universidad evangélica. Él escribió 2 artículos, pero en más de una ocasión, en conversación personal, repitió el tema de esos artículos. Él me dijo a mí, ¿sabes, René? Yo no comprendí el énfasis central del mensaje bíblico en cuanto a la justicia de Dios hasta que aprendí castellano. ¿Cómo? Sí. Cuando leí la Biblia en castellano, me di cuenta de la frecuencia con que se usaba la palabra justicia, 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 justicia. En la Biblia en inglés, la palabra justicia no aparece con mucha frecuencia. Aparece no la palabra justice, sino la palabra righteousness, es decir, rectitud, rectitud, rectitud. En la primera Biblia completa que se produjo en castellano, la que con el tiempo llegó a ser Reina Valera. Bueno, la traducción que salió en 1569 la hizo Casiodoro de Reina, en el convento de San Jerónimo. Se publicó en Basilea, porque en España no era posible publicarla. Y yo leí cuando joven un librito sobre Enzo. Enzo era un contrabandista de Biblias. Y bueno, importaba Biblias de Suiza a España en barriles con un doble piso. Entonces, en la parte superior y en la parte inferior había vino y en el medio Biblias. El contrabandista de Biblias. Él la llevaba a Sevilla y en Sevilla surgió la primera iglesia evangélica. Esa Biblia fue, digamos, revisada por Valera, Cipriano de Valera, y se publicó en 1602.
nosotros podemos dar gracias a Dios que la Biblia en castellano, que con el tiempo se constituyó en la Biblia oficial de las iglesias evangélicas, se produjo antes de King James. King James salió en 1611. Y en King James, vez tras vez, dos palabras del hebreo que deben traducirse como justicia, no se traducen justicia, se traducen no justice, sino righteousness. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre justice y righteousness? Entre justicia y rectitud. La diferencia básica es que justice tiene una connotación social. Por eso hablamos de justicia social. No se habla de rectitud social. Cuando se habla de rectitud, se habla de una relación con Dios. Somos rectos delante de Dios, pero se pierde la dimensión social. Por eso este misionero decía, solamente cuando empecé a leer la Biblia en castellano me di cuenta de esta tremenda diferencia que hay entre la traducción en castellano y la traducción en inglés. Y como consecuencia, yo empecé a darme cuenta de la centralidad de la palabra justicia en la Biblia. La justicia tiene que ver con nuestras relaciones en la sociedad, también con Dios, pero no solamente con Dios. Dios ama la justicia y demanda justicia. Dios es justo y demanda justicia. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que todo ser humano está destinado a recibir lo que le corresponde según el propósito de Dios. Y lo que le corresponde no es solamente relación con Dios, es también relación con el prójimo y relación con la creación de Dios. Y ahí está un gran problema para quienes solo leen la Biblia en inglés y tienen un evangelio muy individualista, muy individualista. Ahora el individualismo se acentuó con el iluminismo, el siglo de las luces. Y entonces pensamos en términos de nuestra relación con Dios y la salvación del alma. Y olvidamos de la dimensión de justicia en la sociedad. Dios es justo y ama la justicia y espera la práctica de la justicia en la sociedad. Para mí ha sido una gran alegría que este proyecto de la nueva versión o nueva edición de la nueva versión internacional de la Biblia tenga eso como tema. Hubo una participación de muchos autores, no sé cuántos, pero de muchos lugares del mundo. De América Latina hay varios. Yo tuve el privilegio de ser uno de los autores. A mí se me pidió que escribiera sobre 2 Corintios. En cada comentario, en cada caso, hay una introducción al libro, luego hay notas de estudio sobre cada cosa o cada texto relacionado con el tema de la justicia. Cada texto se comenta. Y luego hay una oración, se termina con una oración y con preguntas para que la gente que lea la Biblia reflexione sobre este tema. Para mí fue una gran alegría saber que se estaba trabajando en esta Biblia. Una Biblia que redescubre el mensaje bíblico sobre un tema central en las Escrituras. Ahora reconoceremos que Dios no solamente es amor, Dios es también un Dios justo que ama la justicia. Y obviamente porque ama la justicia, quiere que en la sociedad reine la justicia. Y nosotros, quienes somos seguidores de Jesucristo, estamos llamados a practicar la justicia, preocuparnos por la gente más necesitada. Y las necesidades humanas no son solamente espirituales.
Nadie puede decir ahora que conozco a Dios, ya no necesito comer, ya no necesito techo, ya no necesito abrigo, ya no necesito agua potable, ya no necesito relaciones sociales. No se puede decir eso. Dios quiere shalom, plenitud de vida. Y plenitud de vida solo es posible cuando se satisfacen todas las necesidades humanas básicas. Dios quiere eso. Yo recomiendo la lectura de dos pasajes bíblicos, uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento, que definen cuáles son las necesidades básicas del ser humano. Isaías capítulo 58, Mateo capítulo 25, en lo que se llama el juicio de las naciones. Tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve desnudo y me vistieron, fui forastero y me dieron alojamiento. Esa es la base para lo que hoy llamamos misión integral. Y en América Latina, gracias a Dios, ha habido un crecimiento fabuloso de iglesias que no solamente predican el Evangelio, sino que tratan de ver cómo ponerlo en práctica. Porque nuestro testimonio no es solamente en palabra, nuestro testimonio es también en estilo de vida y en acción. Yo quiero leer la oración con la cual yo concluí mi propio comentario sobre Segunda Corintios, que para mí fue toda una experiencia muy rica. La palabra gracia, que significa amor inmerecido, aparece 10 veces en esta carta, 10 veces, y habla de la gracia de Dios y la gracia que Dios quiere que nosotros pongamos a funcionar, es decir, el amor inmerecido, preocupándonos por las preocupaciones de quienes no tienen satisfechas sus necesidades. La carta segunda a los Corintios se escribió en un contexto en el cual el apóstol estaba preocupado por una gran colecta para ayudar a los pobres en Jerusalén que estaban padeciendo como consecuencia de una hambruna en tiempos del emperador Claudio. Y bueno, los argumentos que usa Pablo ahí son realmente admirables, pero la oración es más o menos un resumen de todo lo que yo digo en el comentario. Nuestro Padre lleno de compasión, te agradecemos por el don indescriptible que nos has dado en tu Hijo Jesucristo, por medio de quien, por tu amor inmerecido, nos has dado todas las cosas. Llénanos de tu amor y libéranos del materialismo que nos rodea en la sociedad de consumo dominada por el dinero en que vivimos. Haznos mayordomos fieles de tu creación y capacítanos para recibir las posesiones materiales como dones de tu amor inmerecido, dones que no son para acumularlos por nuestro propio interés, sino para compartir con los demás. Danos una verdadera hambre y sed de justicia. Y ahora guía nuestros ojos para ver la situación de quienes padecen necesidades humanas básicas. Por el poder de tu Espíritu, permítenos ser señales de la nueva creación que tú has comenzado por medio de Jesucristo. A lo largo de todo este libro o la carta del apóstol Pablo, él tiene preocupación por la manifestación de la gracia de Dios, pero cuando llega al capítulo 8 y 9, ahí muestra que detrás de nuestra preocupación por la justicia está el amor inmerecido que hemos recibido de Dios y que debemos manifestar en nuestras relaciones sociales. Para mí es un gran logro el que
se ha cumplido con la publicación de esta Biblia, editada por un miembro del equipo que hace Christianity Today en los Estados Unidos, Tim Stanford. Creo yo que es una Biblia muy valiosa, porque nos muestra la importancia de ese concepto central en la Biblia. Un concepto, como digo, que no se ha explorado debidamente. Y como consecuencia, el Evangelio que nosotros recibimos en general en América Latina y que se extendió por todo el mundo, tiende a ser muy individualista, tiende a descartar esa responsabilidad que es parte de la vida cristiana a la imagen de Jesucristo mismo. Jesucristo dedicó mucho tiempo, muchísimo tiempo a la gente más necesitada. Cuando alguien quiso pruebas de que en realidad él era el Mesías, y ese alguien era nada menos que Juan el Bautista, ¿qué hizo Jesucristo? Atendió las necesidades de la gente más necesitada. Los ciegos, los leprosos, los cojos, los mancos, gente necesitada, la escoria de la sociedad en su tiempo. Jesucristo nos dio el ejemplo de cómo debemos nosotros vivir en este mundo, sirviendo a los demás, practicando la justicia, movidos por el amor de Dios, el amor inmerecido. Nosotros consideramos que la gente más necesitada no merece ser amada, pero tampoco nosotros merecemos ser amados por Dios. ¿No es cierto? Ese amor inmerecido que hemos recibido de Dios a través de Jesucristo tiene que traducirse en una vida práctica que manifieste el amor de Dios en términos de justicia, preocupación por el otro en la sociedad. Yo doy gracias a Dios por esta Biblia, esta nueva edición, que va, pienso yo, a ser de muchísima ayuda para que varios cristianos, muchos cristianos, redescubran ese tema central de la Biblia.